nos habla acerca, Señor, no solamente de nuestro corazón. Nos habla no solamente acerca, Dios, de nuestra rebeldía, Señor, o de las ideas, Padre, que nuestra mente y nuestros sentimientos pueden llegar a tener, sino que esta palabra, Dios, nos habla acerca de de que nosotros fallamos, Señor, de nuestra incompetencia, Padre, de aquello, Señor, que tú sabes, Dios, que no podemos, inclusive en muchas ocasiones, controlar, Dios, o tomar decisiones, Padre. Pero también, Señor, este pasaje nos habla acerca, Dios, de tu misericordia y nos habla acerca, Señor, de tu promesa, Dios. Ayúdanos, Dios, a encontrar tu directriz, ayúdanos a encontrar, Señor, tu palabra, Señor, y también, Dios, tu corazón hacia nosotros, Padre, en este pasaje. Confiamos en tu palabra, Espíritu Santo, ven y llega a inundar, Dios, los corazones de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y, Señor, satúranos, Padre, con tu presencia. Satúranos, Espíritu Santo, y que seas tú exaltado hoy y siempre. Te damos a ti las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Estamos platicando capítulo 4. Si tú has estado al pendiente, estamos platicando acerca de la idolatría. Y hemos estado platicando acerca de cómo Dios ve la idolatría, qué significa la idolatría. Y bueno, aunque nosotros ya hemos platicado, venimos de un trasfondo, la gran mayoría, venimos de un trasfondo de idolatría. También entendemos que esa idolatría, con estos estudios que hemos estado teniendo, entendemos también que la idolatría no solamente se basa o se enfrasca en una estatuilla o en una figura de imagen, en una foto, en una pintura. No solamente hablamos de idolatría en ese plano en específico, sino hablamos también de idolatría en el plano espiritual y en el plano de nuestro corazón. Y es allí lo más difícil que nosotros podemos entrar y ahondar, porque pues ahí nadie lo ve. Y allí nadie llega y te dice, bueno, es que tú tienes esto, ¿no? Si llegamos a tu casa o yo llego a tu casa, bueno, espero que cuando llegue a tu casa no esté, pero es un ejemplo. Si llego a tu casa y veo una estatua arriba de una repisa, y entonces yo voy a decir, bueno, puedo identificar la idolatría de esta persona. Es algo muy fácil porque lo vemos con nuestros ojos. Sin embargo, aunque lo vemos retóricamente con nuestros ojos, las consecuencias de la idolatría en las personas, de repente no podemos identificar bien lo que hay adentro, aquí de nuestro corazón. Y entonces, ¿cómo es que retóricamente vemos la idolatría en las personas? Es algo muy fácil, porque prácticamente las personas tomamos la forma o tomamos la intención o la influencia del Dios que adoramos. Y entonces nuestra plática, nuestra intención, nuestra identidad, como dijimos la semana pasada, se ve reflejada en a quien quiero adorar. Entonces, cuando hablamos de idolatría, no solamente hablamos de cosas materiales o de cosas que podemos ver con nuestros ojos, sino también hablamos de lo que no puedo ver físicamente, pero que también puede llegar a ser evidente cuando nosotros actuamos en base a eso que adoramos. Y podemos hablar de 1000 cosas que ya hemos tratado anteriormente. Pero bueno, vamos a checar este pasaje y vamos a ver de qué se trata este pasaje también. Dios está hablándoles, ya sabes, la segunda generación de Israel que está enfrente de la tierra prometida. Todavía no entran, van a entrar hasta el libro de Josué, todavía Deuteronomio no van a entrar. Y entonces están allí y Moisés está hablando de este discurso y está terminando ya el primer discurso. El primer discurso se llama Recuerda. Y entonces está terminando este primer discurso y le está diciendo a todo el pueblo de Israel, recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda. Y entonces entra ahora Moisés en este segundo discurso que se llama Obedece. Y entonces parte de esta obediencia tiene que ver con la idolatría, o tiene que ver principalmente con la idolatría. ¿Y por qué Dios está hablando en primer lugar de este asunto de la idolatría? ¿Por qué Dios no pudo haber dicho otro pecado antes de esto? ¿Por qué Dios no habló de otra situación? ¿Por qué Dios en primer lugar escogió la idolatría hablando de obedece? Quiero que obedezcas. Bueno, en primer lugar tenemos ahí la palabra de Dios, necesito que la obedezcas, dice Dios, pero ahora vemos este rollo de la idolatría. ¿Por qué? Porque es una enseñanza para nosotros, hablando del corazón del ser humano.
Y entonces está hablando de quiénes somos realmente tú y yo, de que podemos desviar nuestro corazón para quién sabe cuántos lugares y para quién sabe cuántos N cantidad de dioses. Y te di un dato la semana pasada, y es que, por ejemplo, en Egipto, de donde ellos salieron, tenían alrededor de 1500 diferentes dioses. En Egipto, y ellos habían estado allí por 400 años. Entonces algo se les pegó, de alguna manera, alguna costumbre, alguna tradición. Se acuerdan de la festividad del santo fulano de tal, y se acuerdan, este día es el día de San fulano de tal, y es día del mole ahí en Egipto, ¿no? Y si vamos al mole, viejo, o sea, se acordaban porque estuvieron ahí 400 años. Ay, hoy es día de la fiesta de sutanito de tal. Ay, oye viejo, ¿y si vamos a ver a mi comadre porque me invitó? Y entonces se acuerdan de toda esa cultura que traían encima, o de la cual vivieron durante 400 años. Y entonces vemos que Dios está hablándoles precisamente al corazón del pueblo de Israel. Aunque sí podemos ver una idea muy, muy práctica de no tengas dioses ajenos delante de mí, directamente ya en la última capa de esta enseñanza habla directamente al corazón de los hombres y habla directamente a tu corazón y al mío. Otro dato que vimos la semana pasada es que, por ejemplo, actualmente la nación de la India, ¿recuerdas cuántos dioses tienen actualmente registrados? 330 millones de dioses. O sea, un chorro y un titipuchal. O sea, son muchos. ¿Y de qué nos habla esto? O sea, cuando yo te digo 330 millones de dioses en la India, ¿de qué te habla? Habla acerca de que prácticamente cada persona tiene un dios en su casa, conforme a ellos quieren y de la manera como ellos quieren verlo. Unos le ponen cara de chango, otros cara de elefante, y así. O sea, tú le puedes poner cara de ti. No estoy diciendo que eres chango ni elefante. Tú le puedes poner tu propia cara. ¿Por qué? Porque el asunto es que nos llegamos a idolatrar tanto a nosotros mismos, que llegamos a cometer un sinfín de tonterías en nuestras vidas. Pero bueno, sigamos hablando. Bueno, mira, el corazón de Dios para su pueblo siempre ha sido el de protegerlos de todo mal y mantenerlos en una condición conforme a la voluntad de Dios y a las Escrituras, ¿ok? Siempre lo que ha tratado de decir Dios para con su pueblo a través de las Escrituras es que ustedes estén en mi voluntad, pueblo de Israel, es que yo los quiero cuidar a todos ustedes. Y entonces, cuando iban a entrar a la tierra prometida, muchas naciones que iban a estar en la tierra prometida tenían muchísimos dioses. Quizá no tantos como los que ahorita estoy diciendo de la India, o quizá más, no lo sé. Pero Dios quería protegerlos de todo ese mal que conllevaba la idolatría. Y vimos la semana pasada que la idolatría nos hace perder nuestra identidad. Y nuestra identidad está precisamente ¿en quién? Está en Dios, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces nuestra identidad, de la cual tú y yo debemos preocuparnos, es Dios y su identidad de nosotros. Nuestra identidad está bien definida y es en base a esa identidad que tú y yo actuamos, decidimos y hacemos cosas en nuestras vidas. Eso lo platicamos la semana pasada. Entonces, conforme a la voluntad de Dios y a las Escrituras, Dios quería que el pueblo viviera de una cierta manera. Y esa cierta manera tenía que ver con no tolero, no acepto la idolatría. Porque la idolatría, la que ha llegado a pervertir al pueblo de Israel en el pasado inclusive, cuando vemos a las hijas de los amonitas, recuerdas que todas ellas les hicieron pecar en nombre de Baal Peor, que era un dios de ellos, y entonces en base a inmoralidad sexual, precisamente todas esas mujeres se los llevaron a pecar. Y bueno, ya conoces esa historia. Y entonces Dios está tratando en su corazón de evitarles mal y de protegerles. Y entonces, cuando lo traducimos a nosotros, cuando hablamos de que a nosotros mismos nos hemos creado nuestro propio Dios y le hemos puesto nuestra cara y le hemos hecho a la voluntad, no de Dios, sino de nosotros. Yo te dije la semana pasada, el problema más grande del ser humano es que quiere gobernarse como él quiere dirigirse como él quiere ir a donde se le plazca y quiere hacer las cosas en el momento en que él quiere. No acepta autoridad y gobierno. Entonces, cuando conocemos a Dios, Dios lo primero que dice es: yo quiero ser tu Señor. ¿Y qué significa eso de ser tu Señor? Bueno, significa yo voy a mandar en tu vida. Y eso como que no nos gusta mucho. Y eso como que
como que no raspa realmente, la verdad. O sea, cuando Dios dice, bueno, yo soy tu Salvador, eso está muy chido. Pero cuando dice, yo quiero ser tu Señor, muchas veces no entendemos esa idea o esa figura de que Él es mi Señor. Y prácticamente es esto. Si Dios es mi Señor, Él es el que manda en mi vida, no yo. Y ya checamos, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 19 y 20, que no somos de nosotros mismos, sino Él nos compró con precio. O por ejemplo, en 1 de Pedro 1, 18 y 19, cuando dice que Él nos ha comprado con su preciosa sangre. Entonces, no sois vuestros, dice la palabra, dice Pablo. Entonces, realmente Él es mi Señor. En Lucas hay otro pasaje que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Ahora, cuando hablamos del señorío de Dios, hablamos sobre nuestras vidas, hablamos de la voluntad y de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es algo que tiene que ser evidente en nuestra identidad, en nuestra ideología, en nuestra cultura y también en nuestras decisiones. Y eso es lo que Dios quería que no pasara con el pueblo de Israel, que perdiera su identidad, que perdiera su cultura, que perdiera su punto de vista de la vida que Dios le había dado, que no perdiera ese amor para con Dios. Eso es lo que Dios buscaba hacer. Pero al mismo tiempo, Dios en su infinita sabiduría y su infinita presciencia. ¿Qué significa la palabra presciencia? Significa que Él sabe las cosas antes de que pasen. En su infinita sabiduría y presciencia sabe lo que nuestro corazón puede llegar a ser. ¿Y qué puede llegar a ser nuestro corazón? A llegar a inventarse 330 millones de dioses. A eso puede llegar nuestro corazón. Porque mi corazón es engañoso y es perverso. Entonces mi corazón siempre va a tratar de querer satisfacerse a sí mismo, no importando los demás. No importando si a él le incomoda esto, si a ella le incomoda aquello, no importa si, no importa, yo lo único que yo quiero es ser feliz conmigo mismo, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo en el momento que yo quiera. Entonces Dios sabe el alcance de la maldad y la perversidad de nuestro corazón, la verdad. Y mientras estemos en esta carne, mi hermano, vamos a seguir teniendo eso. Entonces, ¿Dios sabe quiénes somos? Sí, Él sabe quién eres tú. Dios sabía quién era Israel y entendía la influencia social y cultural sobre el pueblo de Israel. No solo de las demás naciones sobre el pueblo de Israel, porque podemos echarle la culpa a los amonitas, a los amorreos, a los jebuseos, a los filisteos. Les podemos echar la culpa a todos ellos de que hicieron caer al pueblo de Israel en sus idolatrías. Podemos ser así. Pero también está hablando acerca de las influencias provenientes de nuestro propio corazón, del corazón de sus hijos, de los hijos de Dios. Y todo eso proviene de nuestros más oscuros deseos. Y entonces Dios quiere que el corazón del pueblo de Israel se libre de todo mal y proteger a todo el pueblo de Israel de ese tipo de situaciones. Entonces, una de las enseñanzas más significativas con respecto a la historia del pueblo de Israel es el hecho de hacernos conscientes de las consecuencias de nuestros pecados. Hacerme consciente de la consecuencia de mi pecado y de mis decisiones, aún antes de que éstas puedan ocurrir. Y vemos en el pasaje cómo es que Dios está hablando al pueblo de Israel y les dice, si ustedes se apartan en su corazón en pos de otros dioses, vamos a leerlo a continuación, ustedes van a recibir un castigo por haberlo hecho. Ustedes van a ser esclavos en otra tierra, ustedes van a estar dispersos sobre la tierra. O sea, Dios habla de las consecuencias aún antes de que éstas ocurran. Y te hago una pregunta. ¿Tú quisieras saber en algún momento o te hubiera gustado saber cuando ibas a tomar esa decisión o tomaste esa decisión que el día de hoy te cuesta tanto trabajo sobrellevar? Si Dios te hubiera permitido saber, entender a futuro qué es lo que realmente te iba a pasar al haber tomado esas decisiones, ¿la hubieras tomado? No lo sé. La respuesta la tienes tú. No lo sé, pero yo sí te digo acerca de mí, la verdad es que yo no había tomado muchas decisiones. Hay gente que dice, y los he escuchado decir, bueno, es que yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque todo lo que ha pasado en mi vida me ha hecho ser la persona que yo soy. Bueno, pues tiene algo de cierto también, pero el asunto es que una de las cosas es que Dios busca que nos arrepintamos. O sea, Señor, la neta la regué.
O sea, sí hice mal y sí las cosas y sí eso me hizo entender muchas cosas, Dios, pero la neta me arrepiento de lo que hice porque lo hice en mi tontería y lo hice en mi pecado. Entonces, tenemos que entender esa parte de nuestras vidas, ¿no? Y entonces Dios habla al pueblo de Israel y les dice, ustedes van a sufrir estas consecuencias si ustedes me abandonan. Entonces, conforme y en base a sus pecados, ustedes van a ser castigados, va a haber disciplina sobre ustedes, el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel, como ya sabemos la historia, ¿en qué termina? Pues no hizo caso. Aún antes de que esto ocurriera, Dios les está advirtiendo. Es decir, a ti y a mí, con respecto a la historia del pueblo de Israel, Dios nos advierte constantemente acerca de las consecuencias de abandonarlo. Y Dios nos dice, bueno, si tú me abandonas, entonces esto es lo que va a pasar en tu vida, hijo. Si tú me abandonas, esto es lo que la vida tiene para ti. Esto es lo que el diablo tiene para ti. Esto es lo que te va a ocasionar ese pecado en tu vida. Y entonces, si tú solamente pudieras escuchar, entonces tendrías la razón, me darías la razón en boca de Dios, ¿no? Me darías la razón y sabrías que no debes de hacer esto o no debes de hacer aquello. Entonces, en toda la historia de Israel, Dios nos habla acerca de esto y nos llama a tener conciencia de lo que estamos haciendo, a dónde vamos y qué estamos decidiendo. Y entonces, dentro de la experiencia del pueblo de Israel, que tú y yo sabemos que no les fue nada bien al pueblo de Israel con respecto a la idolatría, es el pecado más recurrente en el pueblo de Israel, es el pecado que más Dios les está reclamando al pueblo de Israel una y otra vez, libro tras libro, generación tras generación. Y entonces llega al punto del Nuevo Testamento. Pregunta, en el Nuevo Testamento, fíjate bien, Nuevo Testamento, ¿existe la misma intención e influencia y reclamo de Dios para con el pueblo de Israel de su idolatría? ¿Alguien puede darme esa respuesta? No, no existe. En todo el Antiguo Testamento, Dios está remarcando una y otra vez, ustedes son un pueblo idólatra y me dejaron por otros dioses, y habla acerca de infidelidad espiritual y habla acerca de que se fueron con sus amantes, refiriéndose a esas deidades. ¿Verdad que sí? Todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de esto. Pero vemos ahora el Nuevo Testamento. ¿Y en algún momento has visto hablar acerca de idolatría a Dios? Muy poquito, muy poquito. Nada comparado con el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento hablaba acerca de imágenes y hablaba acerca de situaciones así. Pero el Nuevo Testamento, adivina de qué habla. Sigue hablando de idolatría, sí. No de la misma manera que el Antiguo, al pueblo de Israel. Pero ahora en el Nuevo Testamento habla de idolatría, pero adivina hacia qué o hacia quién. Bueno, si no tienes una idea, yo te la digo. Y dice Jesús, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Los fariseos, por ejemplo, decían, bueno, es que ustedes se preocupan por seguir toda la ley, pero realmente no aman a Dios. Entonces, prácticamente en el Nuevo Testamento podemos decir que los dioses a los cuales se refiere, o la idolatría a la cual se refiere Dios y Jesucristo en el Nuevo Testamento, está dentro de la persona, no está fuera, está dentro de la persona. Y habla acerca de orgullos, y habla acerca de divisiones, y habla acerca de fornicación y mil cosas. Y habla acerca de todo esto, porque el Nuevo Testamento, aunque habla poquito de idolatría, sí, idolatría visible, el grueso de la idolatría que habla acerca de nuestro corazón. Y Jesús está diciéndole a los fariseos, ustedes son un sepulcro blanqueado, ustedes nada más por fuera parecen bien, ustedes se hacen a sí mismos su propia justicia. Y entonces en el libro de Romanos nos habla acerca de la justicia de Dios, que es no por mis obras, sino por la fe en Cristo también. Entonces, ya te das cuenta de esto. Y Pablo se dio también cuenta de esto. Cuando vemos en el libro de Filipenses, Pablo dice al pueblo, a la iglesia de Filipo, les dice, es que yo andaba en ese rollo también. Es que yo estaba cegado porque yo era el más correcto, el más perfecto de todos mis hermanos y todos los del grupo de los fariseos. Yo era el más chipocludo de todos en cuanto a la ley, pero todo esto lo tengo por basura. Porque me di cuenta, dice Pablo, de que Dios es más importante, de que todo lo habíamos dejado, de que nos habíamos olvidado de Él. Entonces, es una contraparte, pues, lo que podemos ver. Por causa de esto,
Muchos han llegado a pensar, o sea, ¿por causa de qué? Por causa de que Dios permitió consecuencias, por causa de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, por causa de que el pueblo de Israel muchas veces los destruyeron, sus enemigos. Muchas veces por esto, mucha gente ha llegado a pensar que Dios es malo por no librar a su pueblo de las consecuencias que ellos mismos conocían y se buscaron ellos mismos y de las cuales fueron advertidos previamente y de las cuales no les importó. Y entonces, cuando pasa la calamidad, entonces lo más fácil es decir, Dios es malo. Dios no cuidó a su pueblo, a su precioso pueblo, ese pueblo que es su tesoro. Dios no los cuidó de sus enemigos. Bueno, la pregunta sería, ¿Dios no los cuidó o más bien ellos se salieron de su cuidado? Y entonces nos damos cuenta de que ellos se salieron de su cuidado, del cuidado de Dios. Te dejé de tarea que leyeras el libro de Reyes con respecto a un rey llamado Josías. Este rey que hizo una reforma religiosa en todo Israel. Y entonces este rey Josías se ve encontrado allá en el fondo, allá en el mero rincón, todo polvorienta la ley de Dios. Y entonces la historia habla acerca de que se rasgan las vestiduras y dices, ¿cómo es posible que pudimos haber dejado la palabra de Dios allí escondida? ¿Qué significó eso para con el pueblo de Israel? Que cada quien hacía lo que bien le parecía. Nadie consultaba a Dios, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana y decidía cómo se le pegaba la gana. Entonces tú y yo no estamos aquí porque hacemos eso. Tú y yo estamos aquí porque la palabra de Dios es preciosa a nosotros y porque sabemos que nos dirige y nos ha librado de tantas cosas. Ese es el corazón de Dios, protegernos de todo mal. Y cuando te dice, oye, yo quiero que no hagas esto, yo quiero que dejes de hacer aquello, yo quiero que le eches ganas en aquello, no es Dios como cuchillito de palo a tu vida, no es Dios molestándote, es Dios tratando de protegerte aún de ti mismo. Pero de repente no lo entendemos y lo más fácil es decir Dios es malo, o Dios es intransigente, o Dios ya es del pasado, o Dios no le importa mi vida. Lo que pasa es que ya las cosas se manejan de manera diferente, estamos en el siglo XXI y ya las cosas se manejan en las redes y miles de cosas. Pero sabes, aunque todo lo exterior cambia, y a lo mejor en 10 o 20 años tú vas a traer un coche que vuela, tal vez, y ya no vas a tener que pasar por los charcos. A lo mejor, no sé, ya vamos a tener que hacer un helipuerto allí para que bajes y así, no sé. Aunque todo lo demás cambie alrededor de nosotros y ya traigas la Biblia. ¿Quién trae lentes ahorita? Lentes negros. Aunque ya tu Biblia traiga la Biblia, tus lentes traigan la Biblia así abajo, atrás de tus lentes por la nueva tecnología y ya no puedas, aunque todo cambie, el corazón sigue siendo el mismo de los seres humanos. Fue el mismo hoy. Fue el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo dentro de 20, 50, 100 años. Va a ser exactamente el mismo con situaciones diferentes. Y la palabra por eso es la misma, porque el corazón de Dios nunca ha sido tirano. El corazón de Dios nunca ha sido condenador. El corazón de Dios nunca ha sido abusivo. El corazón de Dios nunca ha sido devorador de hombres. Hay algunas imágenes del medievo, de algunos artistas que llegaron a pintar a Dios así, como un devorador de hombres, como alguien que solamente buscaba hacer su voluntad de una manera egoísta y que los hombres tenían que sucumbir a su voluntad, a la voluntad de Dios, sin ningún miramiento y entonces obedecer a todos los dogmas que la iglesia, que según Dios y la religión les estaba diciendo. Ese no es Dios. Ese solamente es una imagen preconcebida de lo que la gente pensaba que la iglesia era en la Edad Media. ¿Y quién reinaba en la Edad Media? ¿Qué religión, qué iglesia reinaba en la Edad Media? Ya te la sabes. Y entonces, lo que pasaba en aquel momento era que la gente estaba más bien condenando actitudes de una cierta institución y de una cierta religiosidad que no tenía que ver con el Dios de la Biblia. Y por eso te digo, Dios no es devorador de hombres. Dios siempre ha mostrado misericordia, favor y sobre todo restauración para todo aquel que se arrepiente y le busca. Pero al mismo tiempo Dios es justo y Él es el juez. Entonces,
Dios muestra misericordia, pero al mismo tiempo es justo y es el juez. Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Mucha gente llega a decir, bueno, es que Dios es malo porque no los ayudó al pueblo de Israel, porque permitió que fueran llevados cautivos, por mil cosas así. Mucha gente lo ha llegado a pensar, pero fíjate lo que el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios incluido en la creación, el mismo Dios que vendrá, en palabras de Jesús, porque Jesús es Dios, dice, Mateo 23, 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y ustedes, ¿qué dice allí? No quisiste. No quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Con las advertencias de Dios, con ese corazón de Dios el Padre para juntar a su pueblo y protegerlos y protegerlos de todo mal. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? No quisieron, así tal cual, no quisieron recibir instrucción, no quisieron recibir protección, no quisieron recibir el amor de Dios, no quisieron que Dios estuviera con ellos. Dios es misericordioso y nos muestra su favor, sí, pero también Dios es justo y Él es juez. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11, Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero honra y gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, esta carta de Pablo a los romanos le está hablando en un lenguaje totalmente hebreo, en un lenguaje totalmente judío, en un lenguaje que solamente el pueblo de Israel podía entender. Y dice, ustedes que señalan, ustedes que juzgan, están haciendo lo mismo. Ustedes que están condenando esos actos en la vida de todas las personas, ustedes me doy cuenta que están haciendo lo mismo. Y entonces Dios es misericordioso, sí, pero también es Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios es uno de los atributos, al igual que la misericordia, y que debemos de tener bien presentes en nuestras vidas. La misericordia a todos nos gusta, la gracia y el favor a todos nos encanta escuchar esos atributos de Dios para nuestras vidas. Dios es misericordioso y tiene misericordia sobre ti todos los días, porque su misericordia se renueva de día en día. Pero el asunto de la justicia de Dios sobre nuestras vidas, ahí como que raspa cuando entra. Y entonces la justicia de Dios tenemos que también entenderla como un atributo que está allí, presente para ti y para mí. En Números capítulo 14, versículo 18. Números 14, 18. Números 14, 18. Dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Dios según este pasaje? Dice, Él tiene misericordia y perdona. ¿Lo encuentras? ¿Lo ves?
Dice, perdona la rebelión y la iniquidad, pero dice, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, estamos hablando de este par de atributos. Por un lado, misericordia, y por el otro, justicia. Entonces, regresando a todo este rollo de la idolatría y el rollo con la iglesia, es que Dios, a final de cuentas, siempre ha tratado de protegernos de todo mal y mantenernos a raya de las situaciones que nos hacen mal a nuestras vidas. Una de ellas, la idolatría, y la idolatría de nuestro propio corazón y de nuestro propio ego. Sin embargo, muchas veces, como el pueblo de Israel decía, y como Jerusalén lo dijo, no quisisteis. Y de repente no queremos ser afrontados, y de repente no nos gusta que Dios nos trate de esa manera, y decimos, es que Dios es malo, y mucha gente ha dejado de seguir a Dios por causa de ese tipo de sentimiento o de pensamiento en su vida. Es que Dios lo único que quiere hacer conmigo es quitarme, lo único que quiere hacer conmigo es limitarme, y yo he sido libre toda mi vida, y yo he ido para donde yo quiera, y yo he estado con quien yo quiera, y lo que yo quiero yo lo consigo. Bueno, todo eso solamente es una idea humanista que el mundo ha implantado en ti. Y nos hace pensar que somos bien merecedores de todo, del cielo, la tierra y las estrellas. O sea, nos hace pensar el humanismo que yo soy merecedor de todo. Y la Biblia dice que lo único que merecemos es la muerte. Entonces, 4 puntos que quiero desarrollarte con este pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio. 4 puntos. El primer punto es que Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para el pueblo de Israel. Versículo 25 de Deuteronomio 24. Capítulo 4 dice, Deuteronomio 4:25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, ¿ok? Dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra. El primer punto que quiero desarrollarte es que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para el pueblo de Israel. Y cuando estaban allí por entrar a la tierra prometida, Dios ya tenía un propósito establecido para ellos. ¿Qué significa eso de que cuando hayas tenido hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra que Dios te da? Bueno, la idea detrás de todo esto es prosperidad, 1, confianza, paz, longevidad, cuando seas viejo. Y esto que te estoy diciendo de prosperidad, confianza, paz y longevidad, en esos momentos la expectativa de vida de las personas era muy baja. O sea, ¿por qué crees tú que anteriormente, hace mucho tiempo, tus abuelitos, tus bisabuelos se casaban a los 15 años? ¿Sí te acuerdas de eso, no? Cuando tu abuelito te cuenta, mira, yo me robé a tu abuela cuando tenía 13 años, la subí al burro porque no tenía caballo, y ahí me la llevé y se fue conmigo, y le dije, Ancina, quiero que... y te cuenta tu abuelito, tu bisabuelo. ¿Por qué? Porque anteriormente no existían estos matrimonios, por ejemplo, muy jóvenes, porque la expectativa de vida era muy baja. O sea, alguien a los 40 años ya era un súper viejo. Sí, en muchas culturas y en gran parte de muchas culturas a lo largo del tiempo, alguien que tenía a lo mejor 60 años ya estaba así como viviendo tiempo extra. Para muchas culturas y en muchas partes. ¿Por qué? Porque antes no había medicina como la que tienes ahorita, porque antes no había curas como las que tenemos ahorita, porque, bueno, cura de medicina, no del otro. No había situaciones así. O sea, el día de hoy te sientes mal y pues vas al doctor y vas y que te dé la medicina y te la tomas y todo ese rollo y ya te sientes mejor. Pero antes no había eso. O sea, te echabas un tecito de hierbabuena y que Dios te bendiga, mijo. A ver si te sientes, a ver si amaneces bien mañana, ¿eh? ¿Sabes tú de dónde viene la frase cuando alguien estornuda? La gente solemos decir, Jesús te ayude. ¿Sabes de dónde viene? Viene de la Edad Media, cuando en la Edad Media las personas contraían la peste negra o la peste bubónica que mató millones de personas en toda Europa. Y uno de los síntomas que tenía esta peste, le salían así bolas negras y se explotaban y se podría la gente y así, cosas bien feas. Y entonces
uno de los síntomas con los que iniciaba la peste, así como que te daba la peste y entonces era una sentencia de muerte para tu vida, el primer síntoma que la gente tenía era estornudos. Y entonces, como no había medicina, no había vacunas, no había doctores, no había nada de eso, entonces lo que la gente decía cuando escuchaba a alguien que estornudaba, decía, Jesús te ayude. De ahí viene el asunto. Y entonces la expectativa de vida era muy baja. Y entonces cuando Dios dice, cuando hayas engendrado hijos, nietos y hayas envejecido en la tierra que Dios te da, está hablando de prosperidad, confianza, paz y longevidad. Y entonces eso nos habla acerca de fidelidad de Dios para el pueblo de Israel. En otras palabras, Dios tiene un propósito para su pueblo. Dios quiere darnos eso, prosperidad, confianza, paz y longevidad en nuestras vidas. Y entonces Israel no podía quejarse en absoluto de que Dios fue malo con ellos, porque Dios siempre quiso lo mejor para ellos. Dios siempre se preocupó porque el pueblo de Israel tuviera lo mejor y los llevó a la tierra donde fluye leche y miel y venció a sus enemigos y les ayudó aquí, les ayudó allá, pero Dios tenía un propósito. Pero el pueblo de Israel dice nuevamente en palabras de Jesús en Mateo, dice, pero tú no quisiste. Ustedes no quisieron, o sea, ustedes quisieron más bien vagar, dice el libro de Jeremías, vagar en la imaginación de su corazón y de su mente y hacer lo que ustedes quisieron hacer. Busca Jeremías capítulo 29, por favor. Jeremías capítulo 29. Ahora, quiero retomar este rollo de prosperidad, confianza, paz y longevidad, ¿ok? Es el propósito que Dios tiene en ese versículo 25 para el pueblo de Israel. Primer punto, Dios tiene un propósito. Y entonces Jeremías capítulo 29, versículo 11, ¿lo encontraste? Jeremías 29, vamos a leerlo todos juntos. Es un versículo que es para subrayar en tu Biblia. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ok? ¿Qué son los pensamientos de Dios para con el pueblo de Israel? Pensamientos de paz y de bien, para darles el fin que esperan. Ahora, si tú lees el contexto, ¿en dónde está el pueblo de Israel? Está cautivo en Babilonia. O sea, ¿cómo es que Dios tiene lo mejor para el pueblo de Israel aún siendo cautivos en Babilonia? O sea, ¿cómo es en qué cabeza cabe que la bondad y la prosperidad y la confianza y la longevidad y la paz que Dios está ofreciendo pueden estar allí con el pueblo cautivo en Babilonia? El versículo 29 de Jeremías nos habla acerca de esa cautividad, de esa esclavitud cuando se los llevan. Ahora busca Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, 2. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dos situaciones apremiantes en el pueblo de Israel y en su historia. Uno, están en el desierto, y dos, están cautivos en Babilonia. Y Dios dice, yo tengo los mejores pensamientos para ti. Y así como que, ¿qué? Señor, ¿qué onda? ¿No ves que hay un desierto? Y tú dices que tienes los mejores pensamientos para mí. Señor, estamos cautivos. Nos sacaron de nuestra camita calientita, Señor, en Jerusalén, y nos trajeron aquí a Babilonia, Dios, y nos tienen cautivos y nos quieren matar, Señor. Y tú dices que tienen los mejores pensamientos para nosotros, Señor. No entendí. Prosperidad, confianza, paz y longevidad. Dios siempre tiene un propósito para ti. Sin embargo, nuestros ojos no nos dejan ver en muchas ocasiones ese propósito. Dios en su momento habló de una prosperidad material. Sí, lo reconozco abiertamente. Dios habló en su momento de una prosperidad material para con el pueblo de Israel como consecuencia de la obediencia. Y les dijo, si ustedes me obedecen, entonces yo voy a estar contigo y yo voy a hacer que seas próspero y todo eso. Sí, lo reconozco. Pero no era eso lo que Dios buscaba de fondo del corazón, en el corazón del pueblo de Israel. Dios no buscaba que el pueblo de Israel estuviera atenido
que el pueblo de Israel estuviera confiando en la prosperidad y en la abundancia material que Dios le pudiera dar por la causa de su obediencia. Dios siempre ha buscado relacionarse con su pueblo y con sus hijos. Y las promesas de lo material nos han desviado a muchos de nosotros como desviaron al pueblo de Israel. Ese rollo de, bueno, yo quiero ser próspero materialmente hablando, llegaron a desviar al pueblo de Israel. Y entonces el rey más rico de la nación de Israel, que era Salomón, tenía riqueza al por mayor. O sea, era una época de esplendor. Era donde amarraban a los perros con chorizo y los perros no se soltaban. Había una prosperidad grandiosa en Israel. Estoy bromeando, pues. Era una prosperidad grandiosa en Israel. Y el pueblo de Israel se desvió. Y el corazón de Salomón se desvió. Y entonces Dios dividió el reino, o permitió que se dividiera el reino, porque Salomón estaba tomando malas decisiones. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio de la historia y de toda la humanidad esté tomando malas decisiones? Bueno, ¿cómo podemos explicar eso, no? Porque tenía un corazón igual que el tuyo y que el mío. Un corazón perverso y engañoso, que se dejó engañar y se dejó pervertir desde lo más profundo de su corazón. Dios promete, Dios cumple, pero nosotros perdemos el enfoque y nos desesperamos, convirtiéndose esto en un generador de idolatría. Nuestra desesperación y nuestra impaciencia se han llegado a convertir en un generador de idolatría. Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, ¿lo tienes? Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. No sé si tú como yo en algún momento te has sacado de onda que tú quieres hacer las cosas bien en Dios y de repente ves a alguien que se porta súper mal en su vida, ves a alguien que anda por la calle de la amargura, viviendo la vida loca y es prosperado. Y no sé si a ti como a mí te ha llegado a dar celos, de verdad. Y en tu corazón has llegado a preguntar: Señor, ¿por qué? O sea, mira, nosotros estamos batallando por esto y por aquello, Señor, y estos blasfeman contra ti, y estos están haciendo tanta iniquidad y tanto pecado, están matando personas, y mira, Señor, todo lo que tienen, y mira, Señor, cómo está así, y mira, Dios, mira, Señor, yo he sido tan fiel con mi mujer, Señor, he sido así, he sido asá, Dios, he tratado de caminar ese camino, Dios, que tú me dices para estar con ella, Señor, y mira, Padre Santo, el día de hoy no tengo que comer, y mira aquel que tiene 3 mujeres, Señor. Mira aquel que es un adúltero, Padre, y exhibido, Señor, y no le importa, y mira todo lo que tiene para aventar para arriba, Señor. Y yo lo vi ese día que llegó a la tienda y se sacó un fajo de billetes y todos se le hicieron así, se les despanzurró porque ya no podían, Señor. ¿Qué onda, Dios, con eso? No sé si nomás soy yo, pero creo que todos hemos pasado por eso en alguna ocasión. Entonces, Dios promete, Dios cumple, Dios tiene un propósito, pero nosotros perdemos el enfoque y nos desesperamos. Y esa desesperación e insatisfacción nos convierte en un generador de idolatría. ¿Sabes tú por qué la Santa Muerte el día de hoy es tan famoso? Este demonio es tan famoso. ¿Sabes por qué? Porque cumple así las peticiones. El día de hoy en la mañana yo le pido eso, y le doy lo que me pide, y a la tarde ya lo tengo. Tengo el coche, tengo la mujer, tengo el hombre, tengo el dinero, tengo la casa, así. Y por eso es tan popular.
el ser humano somos tan desesperados y somos tan insatisfechos que esto ha llegado a ser tan popular y tener un auge tan grande porque llega precisamente a eso, a esa área de la vida de los seres humanos en donde, híjole, yo quiero hacer las cosas rápido. Yo quiero que esto se dé de la mejor manera. Yo no me quiero esperar a un tratamiento con un doctor durante 2 años o 3 años para que me quite quién sabe cuál enfermedad. Yo quiero que ya quiero mañana amanecer ya bien girito y todo lo demás. Igual con Dios, yo no quiero esperar la voluntad de Dios, yo realmente quiero prosperar, yo realmente quiero hacer las cosas diferentes, yo no quiero esperar aquí en el desierto, yo no quiero esperar aquí en la cautividad, yo realmente quiero ver las cosas de una manera diferente y entonces si puedo tener dinero en el camino, pues qué mejor, ¿no? Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 17. Apocalipsis 3, 17. ¿Lo tienes? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjate, dice, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Eso es de lo que está hablando. Pero, dice en boca de Jesús, porque las palabras que están aquí son de Cristo, de Jesús. Dice, pero tú eres un pobre, ciego, desnudo y miserable. Dice, compra de mí oro refinado. ¿Qué es el oro refinado? Según este versículo, el oro refinado es nuestra fe. Que la fe como el oro se refina con fuego. ¿Y qué significan nuestras vestiduras blancas para vestirnos? Bueno, significa el perdón de pecados en nuestras vidas. Y eso es lo que me hace rico. Dice, para que sea rico. Eso es lo que me hace rico delante de Dios. Y sabes, una eternidad con Dios, yo quiero seguir siendo rico. Yo no quiero andar de pobretón. Entonces yo quiero comprar oro refinado en el fuego para conmigo y entonces ser rico por una eternidad con Dios. Y no enfocarme en las riquezas del mundo porque son perecederas. Entonces hemos llegado a convertirnos en un generador de idolatría porque perdemos el enfoque. Y entonces no está mal tener dinero, pero el asunto es que cuando queremos eso desesperadamente, entonces se convierte en nuestro Dios. Cuando queremos eso irremediablemente en nuestra vida y no queremos tener ninguna necesidad, entonces, bueno, se puede convertir en desesperación y se puede convertir en inseguridad, en insatisfacción, y eso no está bien. El versículo 19 y mismo de Apocalipsis 3 dice, con esto quiero ligar lo que sigue. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que se portan mal. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y sigue tu camino como te pega la gana. No, dice arrepiéntete. Bueno, punto 1 es Dios tiene un propósito para ti. Punto 2 es Dios nos advierte. Versículo 25 al 28 de Deuteronomio. Dios nos advierte. Leo otra vez. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, promesas de prosperidad y de longevidad, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Segundo punto, Dios nos advierte. Busca Deuteronomio 30. Dios nos advierte. Deuteronomio 30, versículo 1. No, 19, perdón. Deuteronomio 30, 19. Dice,
¿Ya lo tienes? Deuteronomio 30, 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Cuando vimos en Apocalipsis, dice: Dios al que ama castiga. O sea, eso es como que no le entra a mucha gente todavía, pero Dios al que ama castiga. Y entonces, ¿qué fue lo que vino para con el pueblo de Israel? Deuteronomio capítulo 4, ¿qué fue lo que vino? Versículo 26 dice: serán destruidos. Es decir, vino muerte al pueblo de Israel. 2, versículo 27 dice: y entonces Jehová los esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos. Y esto es una contraparte de la promesa de Dios, donde dice: ustedes serán muchos, así como las estrellas del cielo, como la arena que está en el mar, serán incontables. Y entonces dice: ahora serán pocos, por haber ido en la idolatría. Y también allí mismo en el 27 dice: serán dispersos, ¿ok? Esto de la dispersión es algo que pasó muy comúnmente durante el cautiverio de Babilonia. Y el 28, ahorita vamos a tratar eso. Y el 28 habla acerca de esclavitud. Y serviréis a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ahora, pregunta: ¿qué significará servir a dioses ajenos de piedra, de madera, que ni ven, ni oyen? ¿Qué significará eso? O sea, no es así como que ya vine, vengo a servirte. ¿Qué dice la Biblia acerca de las estatuas? Pues que no oyen, ni ven, ni sienten, ni caminan. Entonces, ¿cómo es que yo voy a servir a esos dioses? Realmente no es literal a esos dioses, es a la sociedad que está involucrada con esos dioses. Y entonces el pueblo de Israel se hicieron cautivos de otros pueblos, los cuales servían a muchos dioses, politeístas. Mucho tiempo, de muchas maneras, con muchos pueblos, Israel ha sufrido opresión, destrucción, humillación, dispersión, esclavitud y castigo. Porque Dios al que ama, castiga. Ha sufrido tanto. Mira, esto de la dispersión, bueno, la muerte, pues ya podemos imaginarnos, ¿no? Tuvieron broncas con los filisteos, con los jebuseos, con los amorreos, con todos ellos cuando entraron, y mucha gente murió. Y aún después, cuando entraron ya en la tierra y estaban ahí, aún en los tiempos de David y de Salomón, cada vez llegaban los amonitas y cada vez llegaban los filisteos y los derrotaban y los mataban a mucha gente del pueblo de Israel. Entonces, muerte siempre ha habido. Pero quiero hablar un poquito acerca de la dispersión. La dispersión en la Biblia se le llama la diáspora. Esta diáspora ocurrió cuando empezaron a llevarse cautivos al pueblo de Israel y lo sacaron de Jerusalén. Cuando el reino se dividió en dos, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, empezó una dispersión de los pueblos por todo el mundo. Y entonces empezó a haber judíos, o empezó a haber hebreos o israelitas en muchas partes del mundo. Y una prueba de esto, de que hubo muchos israelitas en varias partes del mundo, está en Hechos capítulo 2. Mira, vamos a buscarlo. Hechos capítulo 2. O sea, lo que Dios les había dicho que iba a pasar, eso pasó. Y recordando lo de Deuteronomio: pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Dice: escoge la bendición y la vida. Es algo que Dios les había advertido, pero no lo quisieron escoger. Hechos capítulo 2, versículo 5. Si tú lees el contexto es que era una fiesta en este momento, capítulo 2, la fiesta de la Pascua, allí en Jerusalén. Y entonces a Jerusalén iban los descendientes de Israel año con año a esta fiesta muy grande. Mucha gente iba, millones de personas iban en peregrinación a Jerusalén para ir a celebrar la Pascua, porque esta Pascua era lo que recordaban de cuando fueron sacados de Egipto. Entonces iban y la recordaban. Entonces iban, y dice versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué significa esto? Que fueron como en peregrinación a Jerusalén para celebrar la Pascua.
Fueron en peregrinación y vivían en diferentes lugares. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de esos varones judíos les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, estos hombres no nacieron en Israel, no nacieron en Jerusalén, nacieron en otras naciones. Y fueron en peregrinación allí y sabían el lenguaje de los hebreos, sí, pero también sabían su propia lengua donde habían nacido. Partos, versículo 9, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos, judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces había judíos dispersos por todas partes. Eso se le llamó la diáspora. Y la diáspora se dio a través de la esclavitud en Babilonia. Empezó allí. Hablando de esclavitud, y decía el versículo 28, ustedes van a servir a dioses ajenos. El pueblo de Israel, híjole, la han tenido pero bien difícil. Ha habido humillación, opresión, castigo, esclavitud, dispersión, todo esto y todo por su duro corazón. Cuando hablamos después de Israel, o hablamos después de la nación de Israel, vinieron el imperio medo-persa y se los llevó cautivos. O sea, fueron siervos de los imperio medo-persa. Y luego vinieron los babilonios, que fue donde estaba Nabucodonosor y se los llevó a Babilonia. El imperio de los medo-persas babilonios duró mucho tiempo. Y después de los babilonios vino el imperio griego. Y el imperio griego también estuvo encima de ellos y sirvieron Israel a otros dioses. Y después de los griegos vino el imperio romano. Y el imperio romano también tenía un chorro de dioses y sirvieron a otros dioses. Nosotros, México, tenemos más años de independencia que el pueblo de Israel. Tenemos más años reconocidos como nación México que el propio pueblo de Israel, porque realmente la esclavitud, la cautividad, la destrucción, la humillación ha sido por causa de su propio y duro corazón. Jeremías, capítulo 25. Jeremías, capítulo 25. Versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Repito el 7, no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de tus manos, para mal tuyo, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su propio corazón. Las propias decisiones del pueblo llevaron al pueblo a ese lugar, a ser cautivos, a ser dispersos, a la muerte, por causa de que no atendieron la voz de Dios. Y una y otra vez, ¿qué es la frase que más se repite en este pasaje que acabamos de leer? Pero no me oísteis. Esa es la frase que más se repite. Y entonces el pueblo de Israel estaba allí y Dios le hablaba y mandaba profetas y decía, ustedes cambien, tienen que cambiar su vida, tienen que arrepentirse, pero no escuchaban. Y más adelante en Jeremías, el mismo pueblo le decía a Jeremías, es que no nos hables de parte de Dios, no queremos escuchar al poderoso de Israel, no queremos, más bien háblanos cosas bonitas,
cosas que nos gusten, cosas, y te pagamos. Y Jeremías nunca accedió a eso. Y así como Jeremías, muchos otros profetas no accedieron a eso y los apedrearon. Y por eso dice en Mateo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los mensajeros, porque no aceptaron la voluntad de Dios ni la palabra de Dios, y no escucharon, más bien escucharon a la propia imaginación de su propio corazón. Entonces, las propias decisiones del pueblo de Israel llevaron al pueblo a ese lugar. Y Dios nunca ha sido malo. Ellos fueron los mismos que se buscaron el versículo 7, se buscaron eso que les pasó. Pero todo esto nunca precedió a la advertencia. O sea, no es así como que ya te pasó y nunca te avisé. Dios siempre está avisando. El día de hoy, Dios dice: vendré como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, y tocará la trompeta, y me llevaré a mi iglesia, y entonces arrepiéntete, limpia tus manos, limpia tu corazón, porque en el día ni la hora la sabes, y tienes que estar como esas vírgenes preparadas con el aceite ungido, y tienes que estar en mi palabra, y tienes que ponerte a cuentas conmigo. Y entonces, ¿qué dice toda la gente? Dios ni viene. ¿Para qué? Eso ni es cierto, puro fanatismo, pura religiosidad. Bueno, toda la historia de Israel nos lleva a darnos cuenta del peligro de apartarnos de Dios y de buscar cada uno su propio corazón. Y el día de hoy, precisamente, la sociedad está buscando su propio corazón. ¿A poco tú crees que todas estas regulaciones que el gobierno está haciendo vienen así como que de un limpio corazón? O sea, vienen de lo más profundo, de la propia oscuridad del corazón del ser humano, y el gobierno no tiene más que hacer que acatarse a lo que el pueblo diga, porque así se llama democracia, es decir, la decisión está en manos del pueblo. Punto 3. Primero, Dios tiene un propósito. Segundo, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? Dios advierte. 3, Dios escucha mi clamor. Versículo 29 y 30 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿desde dónde? Desde la desolación, desde la cautividad, desde la humillación, desde la muerte. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Y oyeres su voz. Tercer punto, Dios escucha tu clamor. La idea detrás del clamor y del quebrantamiento es cambiar realmente. Cuando hablamos de que Dios escucha mi clamor, allí, desde allí, un pueblo quebrantado, un pueblo que sabe que la regó, un pueblo que sabe que las cosas no son así conforme Dios dice, un pueblo que sabe que la regó y está pagando las consecuencias de sus decisiones. Quebrantamiento, cuando realmente el pueblo dice: clama a mí, entonces yo le responderé. Pero ¿qué es clamar? Y en medio de un quebrantamiento significa cambiar realmente. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a cambiar realmente mi corazón? Bueno, escuchando la voz de Dios. Así de fácil. ¿Cómo voy a cambiar realmente? Escuchando la voz de Dios. ¿Cómo realmente voy a dejar de hacer aquello? Escuchando la voz de Dios. ¿Cómo realmente voy a dejar de ser borracho, mujeriego y peleonero? Escuchando la voz de Dios en mi vida, haciendo su voluntad y escuchando su dirección en mi vida, buscando el rostro de Dios. Es decir, regresar a Dios, regresar a Él y ponerse a chambear. Cuando hablamos de clamor, de quebrantamiento y de que Dios va a escuchar mi clamor, es: yo quiero cambiar, pero tengo que ponerme a chambear en mi vida, escuchando la voz de Dios y haciendo lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Si tú eres como yo, de necio muchas veces, y que dices: ¿por qué? ¿Ya para qué? Que no sé qué. Entonces vamos a seguir en la misma situación, jalándonos las greñas y tronándonos los huesos y rechinando los dientes porque vemos que las cosas no están pasando. Tenemos que quitar nuestra necedad a un lado. Sí, nuestro corazón va a seguir siendo engañoso, necio y perverso, sí, pero si no lo haces a un lado, si no lo matas, si no matas esa naturaleza tuya, entonces no va a cambiar nada en tu vida. Y ese clamor que tú dices a Dios, entonces Dios ni te va a escuchar. O sea, ¿cómo quieres que pase magia en tu vida? Pasan milagros, es otro rollo. Pero nunca acaba. Dios no viene con una varita mágica y ya la casamos y todo. No viene. No viene así Dios. Dios dice: ok, tú escuchas mi palabra y entonces pon en práctica mi palabra y mis mandamientos. De otra manera no va a pasar.
De otra manera no va a pasar. No va a pasar un milagro así, no va a pasar una magia. No es así como sacarse un conejo así de adentro de aquí. No, no es así. Cambiar mi vida en Dios es ponerme a chambear, es reconocer que necesito de Él y hacer lo que Él me dice que yo haga. Jeremías 29:12 dice, Jeremías 29:12, después del 29:11, que dice, tengo los pensamientos mejor para ustedes, 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, fíjate bien, reflexiona en esto. ¿Qué tiene que pasar en tu vida y en la mía para poder clamar y buscar a Dios de todo nuestro corazón? Bueno, te digo, en base a la experiencia, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que venir una enfermedad incurable para que cambiemos y busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Tiene que venir un desierto implacable en nuestra vida para que vayamos y busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Dios permite en muchas ocasiones que estés prácticamente al filo del precipicio para que vayas y busques de todo tu corazón a Dios. Y Dios permite cosas así para que vayas y lo busques, porque de otra manera, la verdad, en honor a la verdad, ni nos acordamos. Entonces, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hasta que Dios no nos jala las greñas y nos da una buena arrastrada, andamos allí, ay Señor, ay perdóname Dios, ay Señor, te juro, y andamos allí. Dios no quiere que lleguemos a eso. Dios abre sus manos, abre sus brazos, abre su misericordia para ti y para mí todos los días. No esperes a que sea demasiado tarde. No te esperes a que la trompeta haya sonado y tú no te hayas ido. Mateo 7. 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra, o le pide un pescado y le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Quién de nosotros en algún momento has escuchado que dice, yo soy bueno? Bueno, pues aquí las palabras de Jesús dice, ustedes que son malos. Alguien está mintiendo, o es Dios o somos nosotros. Entonces, el problema es cuando dice llama y se te abrirá, busca. El problema es que tocamos puertas equivocadas. Pedimos lo que no es para nosotros. Ay Señor, es que me encantaría tener esa mujer. No es para ti. Ay, es que yo voy a tocar las puertas del lugar fulano de tal porque yo creo que es lo mejor para mí. Estamos tocando puertas equivocadas, pedimos lo que no es para nosotros y buscamos donde no nos es permitido buscar. Esa es la realidad. Buscamos donde no se nos permite, buscamos donde no debemos de meter las narices, ahí andamos buscando. Y después andamos pidiéndole a Dios, Señor, bendice mis decisiones, ¿por qué andas metiendo las narices allá? Señor, es que ya metí las 4 patas, ¿para qué fuiste? Señor, bendice esa decisión, no la voy a bendecir. Tienes que pagar las consecuencias de tus decisiones. El que ama, castiga. Punto 3, escucha mi clamor donde quiera que estés. Y punto 4 y último, Dios nos restaura. El versículo 31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Dios restaura. Cuando dice no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto, ¿por qué? Piensa en esto. ¿Por qué la orden de Dios fue no comer del fruto en el huerto? ¿Por qué la orden de Dios fue construir un tabernáculo en el desierto? ¿Por qué la orden de Dios fue reconstruir el templo en Jerusalén cuando vinieron del cautiverio? ¿Por qué? ¿Por qué la orden de Dios en el Nuevo Testamento fue mirar a la cruz? ¿Por qué? Bueno, porque Dios quería que en ese proceso de restauración solamente pudiéramos encontrarlo a los pies de Dios. Y entonces, cuando habla acerca de el Edén, dice en mi presencia.
Cuando habla acerca del tabernáculo, dice, vas a construirlo para que la gente venga a mi presencia. Cuando habla acerca del templo, habla acerca de, bueno, vas a construirlo reconstrúyelo para que la gente me busque. Cuando habla acerca de la cruz, dice, bueno, no quisieron buscarme, pero ahora yo mando a mi Hijo unigénito para que entonces muera por todos vosotros y a través de Él tengas vida, tengas salud, tengas salvación y tengas una vida eterna. Y todo aquel que en Él cree no se pierda. Porque no me buscaron, entonces yo los voy a mandar buscar a ustedes. Y entonces mando a mi Hijo y voltea a la cruz y ve lo que Jesús hizo por ti en la cruz. El proceso de restauración solamente se encuentra a los pies de Dios, a los pies de la cruz, en la presencia de Dios. Dios es fiel en sus promesas y Él es fiel en su pacto. Dice el Salmo capítulo 1, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el fruto de eso, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa el que habita y el que mora? Pues bien fácil, el que habita y el que mora, no el que visita. Y da la casualidad que muchos cristianos somos cadochos, somos cristianos de cada 8 días nada más. Y eso no es lo que busca Dios. Dios lo que busca es de toda la semana, de toda la vida, 24 horas. Dios lo que busca en ti y en mí es que lleguemos a Él, porque la restauración, aun cuando nos hemos equivocado, solamente está a los pies de Dios. Último pasaje, con este acabo, Oseas, después de Daniel, Oseas, capítulo 14. Oseas, capítulo 14. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que hacer de la presencia de Dios nuestra casa, en pocas palabras. Oseas, capítulo 14, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué hacemos cuando cantamos? Una ofrenda de nuestros labios. Y nos librará del asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Nuevamente está refiriendo a un árbol. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará todo el Líbano, como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo conocidolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Qué es lo que busca Dios? Versículo 7, que volvamos y nos sentemos bajo su sombra y que vivamos ahí. Vamos a orar. Señor Jesús, reconocemos, Dios, nuestra incapacidad. Reconocemos, Señor, que así como dice tu palabra, somos ciegos, desnudos, desamparados, Dios. Pero en este pasaje de Oseas, Señor, tú dices que recogerás al huérfano, Señor, y restaurarás, Dios, nuestra vida. Y entendemos, Señor, que esa restauración solamente es a través de tu palabra y en tu presencia, a la sombra de tu presencia. Y hoy quiero estar ahí, Señor, a la sombra de tu presencia, buscando, Señor, de tu rostro, escuchando tu voz, Dios, haciendo, Señor, tu voluntad, regresando a ti, Señor, y poniéndome a trabajar en lo que tengo que trabajar. Perdóname, Señor, por tocar puertas equivocadas, por pedir lo que no es para mí y por buscar donde no debía haber buscado.
Gracias, Señor. Perdóname. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Dios, tú eres bueno, y gracias porque escuchas nuestro clamor. Gracias porque escuchas, Señor, nuestras peticiones y oración. Y gracias porque en tu sombra podemos encontrar restauración. Señor, nos hemos equivocado, sí. Hemos hecho lo malo, sí, también. Pero tú perdonas y al mismo tiempo eres justo, Dios. Aquí estamos, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, que te guarde, te sostenga siempre. Que Dios te lleve en sus manos. Gracias por estar aquí. Que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Gracias.